Abducción en São Tomé das Letras, Minas Gerais, después de la cortinilla. Hola, soy Edison Boaventura, bienvenidos a nuestro canal. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Hazte un patrocinador y apóyanos porque estamos en la campaña para llegar a 250,000 suscriptores. Entonces, si te gusta este video, después compártelo con tus familiares, amigos, con personas que se interesan por enigmas y misterios. Entonces, sin más preámbulos, vamos a este interesante caso. Este caso de abducción ocurrió en Minas Gerais en 1984 y fue investigado por la investigadora pionera Irene Grank del Centro de Investigaciones sobre lo No Identificado, un centro de investigación ufológica de Río de Janeiro. Y ella llegó a publicar, hizo un artículo para esta revista de aquí, Espacio y Tiempo, una revista española, y fue publicado. Entonces estuvieron en otra dimensión, así que ella terminó incluyendo ahí un caso, escribiendo sobre ese caso. Y ella, además de mostrar la abducción, que incluye incluso hipnosis, dice que de repente la pareja que fue abducida habría sido llevada a otra dimensión. Y en el transcurso de la historia que les voy a contar sobre este caso, se van a dar cuenta de que puede ser que ellos hayan entrado en una grieta del tiempo, en otra dimensión. Pero también existen los elementos de la abducción, los seres, ¿no? Tipo Grey. Existen objetos no identificados que también fueron avistados por la pareja. Entonces es muy interesante esta abducción investigada por doña Irene Grank, ¿no? Esta investigadora carioca que lamentablemente ya falleció. Entonces vayamos paso a paso. El caso ocurrió con dos testigos principales que son Leila Rocha, de 27 años. Ella estaba casada en ese momento con Moisés Martins Teixeiras, de 25 años. Y Moisés, él era un hombre de negocios, ¿verdad? Entonces él terminó yendo a la región, ahí de São Lourenço, para pasar las vacaciones y todo eso, y terminó siendo recomendado ahí por la gente. Cerca de aquí está São Tomé das Letras, un lugar muy interesante. Si tomas esta carretera por aquí, en 40 minutos máximo, 1 hora, vas a llegar allá. Es una ciudad muy pintoresca, diferente. Entonces ellos decidieron, ¿verdad? Ya que estaban de vacaciones, la pareja decidió ir a São Tomé das Letras. Entonces, el 12 de octubre de 1984, como a las 8 de la mañana, tomaron su auto y partieron rumbo a São Tomé das Letras, ¿verdad? Imaginando ahí, ¿no? De São Lourenço a São Tomé das Letras tardarían menos de 1 hora, ¿verdad? Para llegar, solo que terminaron tardando mucho más tiempo y tuvieron la impresión de que se perdieron en el camino. Aunque era un camino que no tiene tantas bifurcaciones para llegar hasta allá, ellos entendieron ahí que puede ser que se perdieron en el camino y en el transcurso de ese camino se encontraron con un hombre en la carretera que no estaba vestido como una persona del campo. Ahí les pareció algo extraño eso, ¿verdad? Y ese joven, esa persona terminó pidiéndoles un vaso de agua. Y dijo que tenía otro amigo que venía detrás, que probablemente lo encontrarían y que también les pediría agua. Ese segundo hombre no apareció, ¿verdad? Pidiendo agua. Y les pareció extraño porque había cascadas, bastante agua en el camino y no había razón para parar ahí y pedir agua, ¿verdad? Y su apariencia dijeron que no se parecía a la de un hombre del campo, ¿verdad? El habitante local ahí era muy, muy diferente de verdad. Y este hombre, ¿verdad? Cuando estaban conversando, le dieron agua y todo eso. De repente, él desapareció de la nada, desapareció delante de los testigos que se quedaron ahí hasta asustados, pero siguieron su viaje para intentar llegar a São Tomé das Letras, ¿verdad? Entonces, la pareja continuó el viaje y pronto se encontraron con una catarata. También una pequeña cascada que había ahí y finalmente
llegaron a su destino. Entraron en una plaza, ¿verdad?, de la iglesia del pueblo, como si fuera un pueblo ahí. Y descubrieron que todos los habitantes estaban ahí, como en la ventana mirando, pero cuando ellos se acercaban, cerraban la ventana, ¿verdad? Les pareció un poco extraña esa actitud de esa gente y se fueron a la plaza, ¿verdad? Al llegar a la plaza principal encontraron una especie de teléfono. Mira, la historia es un poco extraña, ¿verdad? Sigamos la historia. Encontraron un teléfono. Leila decidió entonces llamar a sus padres en São Lourenço. Entonces ella llamó, habló con ellos y les dijo que iba a tardar en llegar porque se tardaron en llegar a la supuesta São Tomé das Letras y querían llegar más tarde, ¿verdad? ¿Qué pasó? El papá contestó la llamada y todo. Y después, ¿verdad? Cuando regresaron a São Lourenço, el papá hasta confirmó que recibió la llamada de Leila, ¿verdad? Platicando, diciendo ahí que quería llegar más tarde, todo bien. Moisés, mientras ella hacía la llamada, estaba esperando al otro lado de la plaza y vio a un grupo de unas 20 personas ahí. Así como que estaban reunidos, parecía que estaban platicando de algo. Y a unos 25 metros más o menos de donde ellos estaban, o sea, estaba bastante cerca. Él hasta pensó en acercarse a esas personas, ¿verdad? Pero cuando él se volteó, esas personas simplemente desaparecieron. Solo estaban las construcciones ahí en la plaza, ¿verdad? Y todo eso, ellos se acuerdan, digamos así, en estado consciente. No necesitaron hacer hipnosis para recordar eso. Entonces ellos recordaban hasta ese punto. ¿Qué pasa? Cuando ellos regresaban, ellos tomaron el mismo camino y así terminaron llegando a la ciudad, ¿verdad? En São Lourenço, pero ya era tarde en la noche. Es como si tuvieran ese tiempo perdido así, esa cosa medio confusa en la cabeza. La señora Irene Grank y Hilda Moura decidieron hacer la hipnosis ahí, ¿no? Y estudiar mejor ese caso. Y también llamaron al doctor Silvio Lago, que era un hipnólogo en esa época, para hacer la hipnosis por separado, tanto a Moisés como a Leila, ¿verdad? Y en la hipnosis de Moisés, él reveló, ¿no? En estado hipnótico notó 3 rostros, ¿verdad? De esas personas, un hombre y 2 mujeres. Y se sorprendió con la belleza, ¿verdad? La belleza de esos seres ahí, los rostros femeninos también, dijo él. Pues no tenían ninguna marca de edad, nada de eso. Era algo realmente muy bonito. Tenían los ojos verdes y rasgados y también tenían el cabello largo, ¿no? Medio castaño así, medio rizado. Y él también dijo que esa gente no era de ahí. Durante la hipnosis, ¿verdad?, que Moisés pasó, él dijo que no, que definitivamente esos seres no eran de ahí. Y también consta en su hipnosis que ya se había oscurecido cuando Moisés y su hermano de 6 años de edad, ¿verdad?, junto con Leila, hicieron el camino de regreso a São Lourenço. Y entonces, ¿qué pasó? En un punto del camino, cuando ya estaban regresando, el sistema eléctrico del carro se detuvo, ¿verdad? Hubo un apagón ahí. Y también la linterna eléctrica que llevaban también se descargó. Así que ni siquiera podían encender la linterna para ver qué sucedió, hasta que Moisés exclamó dentro del carro y dijo: mira esa luna, qué luna tan hermosa. Y así. Y entonces Leila dijo: no, la luna está del otro lado. Ellos terminaron viendo 2 objetos, uno a un lado del carro y otro al otro lado, que aparentemente parecían la luna, pero eran 2 objetos voladores no identificados, allí luminosos, 2 lunas, ¿no?, entre comillas, una de un lado y otra del otro, ¿verdad? Y entonces Leila empezó a quedarse así, en un estado medio catatónico, vamos a decirlo así, ¿no? Medio con sueño. Y entonces ella, presintiendo algún tipo de miedo o problema que podría pasar, dijo así:
Vamos a salir de aquí inmediatamente. Y eso fue lo que hicieron. Terminaron saliendo de ese lugar y siguieron su camino y llegaron allá delante del camino, ¿verdad? Entonces ella todavía tenía esa sensación mala de que algo malo podría pasar. Ella advirtió, ten cuidado, hay peligro adelante. Y entonces ellos pusieron atención, pero no hubo nada que pudiera justificar eso. Y llegaron al hotel. Eran las 22:30 desde que ellos se fueron, ¿verdad? Para la supuesta São Tomé das Letras, sí, habían pasado como 8 horas, ¿verdad? Entonces, bastante tiempo. Y así no sería mucho. Ellos perdieron mucho tiempo en la carretera, ¿verdad? Aparentemente, ellos pensaban eso. Y entonces decidieron hacer la hipnosis para ver si salía algo. Moisés recordó esas 2 lunas en la hipnosis que se hizo con Leila Rocha. Sí. Ella dice, ¿verdad, Silvio Lago aquí? Que ella entró rápidamente en un estado hipnótico profundo. O sea, ella entró en una hipnosis muy profunda. Y ella recordó a un hombre alto que se dirigía hacia ella en la carretera y que el auto se había detenido. Y ella dijo que ese ser tenía los ojos grandes y negros, ¿verdad? Aquí es como un gray, ¿verdad? Y que la dejó un poco asustada. Así que empezó a gemir y a llorar, ¿verdad? Eso fue durante la hipnosis, diciendo desesperado, ¿qué ojos, verdad? Entonces, durante la hipnosis, ella repetía eso, impresionada con esos ojos negros, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que se sentía atraída por ese ser, era como si conociera muy bien al hombre. Entonces, ¿qué hizo él? Él gentilmente la tomó del brazo y la llevó a una casa dentro de una cueva. Está hecha de unos grandes pedazos de piedra, ¿verdad? Como si fuera una de esas casas de São Tomé, ¿verdad? Pero dijo que por dentro de esa casa estaba intensamente iluminada por una luz azulada, ¿verdad? El hombre dijo que ella pertenecía a ese lugar y que debía quedarse ahí, ¿verdad? Y ahí ella ya empezó a asustarse, ¿verdad? Empezó a llorar de nuevo. De todo, porque ella decía que no quería abandonar ni a su esposo ni a sus padres, ¿verdad? Al llegar, ¿verdad? En cierto punto de la hipnosis hubo un bloqueo ahí hipnótico, ella no pudo avanzar más. Y entonces el doctor Silvio Largo la sacó del estado de hipnosis. Solo que es en ese momento, ¿verdad? Sí, que estaban ocurriendo esas cosas, ¿no? En que el ser la agarró del brazo. Su esposo, que ya había pasado por la hipnosis, no estaba en otra sala, entró ahí, ya llevaba un rato ahí, terminó entrando en el recinto y el esposo preguntó, así como entró ahí, interrumpió la hipnosis y dijo, oye, ¿el hombre te tocó? Ahí la esposa en estado hipnótico dijo, no sé, pero se quedó medio dudosa ahí, ¿verdad? Y luego el doctor Silvio Largo terminó, decidiendo terminar la sesión y todo eso. Y se quedó algo así, raro, ¿verdad? Quedó una situación en la que había muchos bloqueos mentales durante esa abducción ahí, posible abducción que ocurrió. Pero lo interesante de todo esto es que cuando ellos regresaron a Río de Janeiro, porque vivían en Río de Janeiro, fueron a pasar las vacaciones ahí, en la casa de los padres en São Lourenço, y entonces decidieron ir a São Tomé. Es cuando ellos regresaron entonces a Río de Janeiro. Descubrieron, ¿verdad? Después de algún tiempo que ella estaba embarazada, ¿no? Y esto también es algo interesante de mencionar. No sabemos si está asociado o no, pero ella dijo que la niña nació al año siguiente. O sea, el asunto pasó en el 84 y en el 85 la niña nació y era una niña muy bonita, ¿verdad? También inteligente y tenía poderes paranormales de precognición. Ella veía el futuro de algunas cosas, ¿verdad? Aquí consta, ¿verdad? En la investigación de doña Irene Grange, que esta niña, ¿verdad? La hija de la pareja,
Y ahora vale la pena hacer un paréntesis aquí, ¿verdad? Y resaltar que el esposo dijo que ellos no tuvieron relaciones sexuales mientras estuvieron en San Lorenzo ni en São Tomé das Letras. Entonces no hubo. No sé, quedó embarazada y luego nació el niño. Eso también es extraño, ¿no? Curioso. Y aquí aparece en la investigación de la señora Irene Grange que esa niñita, ¿no? Esa niña, a los 5 años, un día ella, regresando de la escuela, le dijo a su mamá que uno de los niños tenía la cara llena de sangre, ¿no? Y eso no era verdad en ese momento. Pero una semana después, el niño terminó cayéndose y lo que ella había dicho se volvió realidad. O sea, así para comprobar incluso la cuestión de la precognición que ella tenía, ¿no? Que ella veía el futuro ahí. Tenía algunas profecías. Y en otra ocasión también consta que ella llamó a su abuela, ¿verdad? La niña llamó a su abuela y le dijo, papá tuvo un accidente. Y realmente eso pasó, ¿verdad? Sin que ella supiera, llamó a la abuela y dijo, oye, mi papá tuvo un accidente de auto. Y sucedió lo mismo. Otro detalle curioso de esta historia es que 4 años después, o sea, en 1988, en uno de esos viajes, ellos conocieron efectivamente São Tomé das Letras. Entonces terminaron yendo allá de nuevo y no tardaron tanto tiempo, todas esas horas. Y entonces al llegar a São Tomé das Letras, ellos hablaron, ¿verdad? Después, comparando una cosa con otra, dijeron así, no tiene nada que ver. En 1984 estuvimos en otro lugar, creímos que era São Tomé y que habíamos llegado ahí. Pero no es São Tomé das Letras porque es un lugar totalmente diferente. Entonces eso también es algo bastante inquietante, ¿verdad? Entonces el lugar que visitaron en 1984 no existe, está fuera de la realidad. Por eso creo que el reportaje de la señora Irene Gramsci habla de otra dimensión. O ellos entraron ahí en un portal, en algo así totalmente diferente. Estoy aquí especulando, conjeturando. Y nunca más después de esa época, esa pareja, ¿verdad? Leila y Moisés encontraron ese mismo camino. El camino tampoco lo encontraron más, ¿verdad? ¿Y será que ellos fueron, verdad, a otra dimensión? ¿Será que fueron a São Tomé? Pero en otro plano, ahí, en cuerpo astral. Pero si pensamos en cuerpo astral, no tendría esa parte física a la que ella llamó, ¿verdad? Para el papá allá, dijo, oye, vamos a llegar más tarde, tal, no. Entonces, si fue una abducción, no sé, en cuerpo astral y también en cuerpo físico, ¿verdad? Porque también hubo ahí los toques, ¿no? A las cosas, ese ser extraño de ojo negro que fue visto. Entonces, es una abducción muy curiosa, ¿verdad? Investigada por doña Irene Gramsci, que hoy les traigo imágenes, información. Ya no tenemos más información sobre este caso. Eso fue lo que ella publicó en esta revista española, ¿verdad? Espacio y Tiempo. Y ahí quedó registrado, ¿verdad? En el propio artículo hay algunas fotos que ilustran esa experiencia que ellos tuvieron. Extraña, ¿verdad? Entonces el ser ahí con ojo negro, las hipnosis, ¿verdad? De que se realizaron. Hay algunas fotos de São Tomé, el dibujo aquí que muestra el carro con las 2 lunas, ¿verdad? La señora Hilda Moura también, que es una psicóloga conocida junto con la pareja, ¿verdad? Entonces, aquí está el registro de esa abducción. No sé si ya conocías este caso. Si lo conocías o no, déjalo en los comentarios de este video. Haz tu comentario. ¿Qué piensas de esta abducción, verdad? Me pareció algo bastante diferente, ¿verdad? Dentro de la ufología. ¿Por qué será que fue una abducción con entrada a otra dimensión, verdad? Es algo muy diferente, ¿verdad? Deja tus comentarios si te gustó el video. Y hasta el próximo programa, video o podcast con Edison Boaventura.